En temas de reubicación en Estados Unidos no existe un estado bueno ni malo ni uno mejor que el otro. Existen lugares que vibran con nosotros o que no vibran con nosotros, que simplemente no hacen parte de nuestra identidad. Y es por eso que hoy vamos a hablar de cómo establecer el estado que más se ajusta a nosotros basado en ciertas cosas que yo vengo a contarles el día de hoy. Bienvenidos a Charlamos Podcast, mi nombre es Diana Páez y hoy seré tu host. Bueno, yo ya los extrañaba, ¿sí o no? Es que estamos teniendo mucho trabajo por aquí, tenemos a Eva que creció un montón de un momento a otro, que ahora requiere más tiempo de nosotros y es por eso que va para el jardín, por eso va para la escuelita, pero eso es capítulo de otro podcast. El día de hoy hice como una recolección de información frente a por qué nos cuesta tanto a los emigrantes establecernos en un lugar que nos sentimos propio, ¿cierto? Hay personas que se mudan 1, 2, 3, 4 veces de estado. Yo me he mudado una sola vez, ¿cierto? Pero puedo entender el sentir de las personas que se han mudado cantidad de veces, un número X de veces, porque no sienten que el lugar en donde están pertenece a lo que ellos son o pertenecen a su identidad o por lo menos es donde han encontrado lo que realmente quieren ser. Y es que resulta que hay una tendencia a escuchar como, yo siento que esto se parte en diferentes momentos, ¿no? El momento en el que decimos emigrar a Estados Unidos, escuchamos que los estados más famosos son California, Nueva York, la Florida, ¿cierto? Y pensamos en que voy a llegar allá perfecto, maravilloso, especialmente si tenemos familia. Pero no empezamos o no hacemos una investigación de, ok, este estado, ¿cómo me beneficia? Este estado, ¿cómo me sirve, cierto? Luego viene una segunda fase que es cuando llegamos a Estados Unidos y determinamos que ese estado donde estamos o en el que decidimos llegar no es lo que pensábamos o simplemente no se ajusta al momento en el que estamos, ¿cierto? Porque eso también puede pasar, que es que ciertos lugares no se ajustan a ciertos momentos que estamos viviendo. Y me pasó, recién llegué a Estados Unidos, llegué a Miami, Florida, donde llega la mayoría de personas por cercanía a Colombia, y me fue terrible, me fue muy mal, ¿cierto? Fue un lugar que no sentía propio, fue un lugar que no tenía las oportunidades que yo estaba buscando y fue un lugar que no me permitió establecerme ni sentirme cómoda, ni a mí ni a mi esposo. Por eso decidimos mudarnos al estado de Texas. Pero llegamos al estado de Texas, ojo, no como una jugada inteligente de vamos a ir al estado de Texas porque tiene cuantas cifras de empleabilidad y tiene tanto crecimiento, no. Nos mudamos a Texas porque teníamos una amiga acá que le estaba yendo demasiado bien y dijimos, ¿por qué no Texas? Pero yo no establecí ni evalué otros estados, ¿cierto? Fue Texas por coincidencia. Y recuerden que yo vengo del futuro para ustedes los que están en el pasado o están empezando estos procesos, ¿cierto? Y es esta Diana que te dice a ti hoy, haz las cosas organizadamente y estratégicamente. Y básicamente Charlamos Podcast nace de esa necesidad de poder hablarles sin filtros y sin calzones, no públicamente, ¿cierto? Sino hablarles cómo son las cosas y es establecer el lugar donde vamos a vivir también es un proyecto de vida. No podemos estar a la ligera cambiándonos de estado simplemente porque hoy amanecí con que este estado no me gusta. O sea, si yo ya sé, por ejemplo, en primera instancia que llegué a un lugar, a un estado, a una ciudad que no vibran conmigo y con mi esencia, si yo voy a seguir mudándome, se supone que en este segundo momento ya debo tomar este primero como enseñanza y no repetir lo mismo. Escucho muchas personas que del desespero toman su maleta, me quiero ir hoy, me voy de estado y se van, sin investigar el estado de la ciudad, qué pasa. O sea, otra vez como si volvieran al principio. Y este es un grave error. No existe estado bueno o malo. No existe un mejor estado que el otro. Las oportunidades para cada persona y el estilo de vida para cada persona es completamente diferente. Entonces que te digan, Texas, vete para la Florida, no, mejor vete para Carolina del Norte que ahorita está súper famoso y ya sé por qué, porque está súper cool, pero ustedes sacan la investigación de si es lo que vibra con ustedes. Entonces esto nace también porque yo tengo ciertas llamadas de reubicación estratégica estatal en el que esa primera llamada, antes de que la persona tome un plan de reubicación con nosotros, establezco si ese es el estado realmente que tú estás buscando. ¿Por qué? No porque Diana sea la más experta y te diga, vete para Texas, vete para Ohio, vete para Utah. No, sino porque sencillamente en esa primera llamada, que así no tengan conmigo que ustedes deberían hacerla y que es un análisis que deberían ustedes tener antes de mudarse a otro estado, es
oh madre, este estado que me ofrece, que se parece o tiene similitudes a lo que yo estoy buscando. Entonces, si tú eres una persona que está buscando mejorar su nivel de inglés, pues posiblemente la Florida no va a ser el mejor estado para establecerte, ¿cierto? De pronto, si estás buscando un estado en donde el clima no sea tan agresivo, posiblemente donde estén las estaciones tan marcadas, no es un estado en el que tú quisieras vivir. Posiblemente si contigo no va el calor, hace un poco tuve una llamada con una persona que me dijo, Diana, yo no me voy para Texas porque odio el calor. O sea, sufro acá cuando esté el verano. Entonces, efectivamente, son no negociables que ustedes tienen cuando se mudan. Pero lo que no puede pasar es que se estén mudando sin planeación, ¿cierto? Que se estén mudando. Entiendo cuando recién emigramos, no conocemos. Y aunque yo les digo, o sea, que ustedes me están escuchando acá, les digo, vengo del futuro. Si ustedes están empezando, si se van a mudar a Estados Unidos, de una vez establezcan ese lugar donde quisieran estar. Una mudanza es demasiado costosa y acá mudarse de estado es como mudarse de país. ¿Sí? Mudarse de Texas a California es como mudarse de país, es mudar una vida entera. Entonces, ¿por qué hacer reprocesos cuando podemos hacer las cosas bien desde el principio? Pero entiendo que no todas las personas tenemos la oportunidad de hacerlo así, porque a mí me pasó. No tuve la oportunidad, pero tampoco tuve la planeación en la segunda instancia porque me mudé por desespero. Y aquí va un factor súper importante cuando nos mudamos de estado, y es establecer el tema del dinero y la empleabilidad. Cuando nos mudamos por primera vez, llegamos a un estado con muchas expectativas, ¿cierto? Como cuando yo llegué a Miami, Florida, demasiadas expectativas, pero se me acabó la plata y no tenía empleo. ¿Qué significa esto? Que me tuve que mudar por necesidad de estado. Entonces dije, Texas, ok, va a ser perfecto. Cuando llegué a Texas, pues me puse a buscar trabajo como loca y acepté lo primero que me correspondió por necesidad, porque ya no tenía dinero para mantenerme en el estado, ¿cierto? Para mantener una renta, para mantener una mudanza. Entonces debía plata, ya me había gastado los ahorros y hasta me quedé debiendo. Entonces en esa segunda instancia o en esa segunda mudanza de estado, pues lo que pasa es que empiezo a aceptar cualquier tipo de empleo por necesidad. Acepté un empleo en el que me pagaban $2 la hora, en el que tenía que madrugar a las 6 de la mañana, estar en el restaurante hasta las 3 de la tarde, y lo que hacía en el día era por propinas, ¿cierto? Y yo lo acepté, ¿por qué? Por necesidad. En ese momento no tenía carro, me tocaba coger un bus casi a las 4 de la mañana para llegar al restaurante, para que me pagaran súper mal, porque era un restaurante ni siquiera donde, pues que quién sabe qué cantidad de mesas, no, era donde las propinas por mesa la máxima podía ser $4. Entonces, realmente eso me hizo entender que cuando se mudan de estado por segunda vez, ¿cierto? Porque el primero quizás no funcionó, hay que armar una planeación. Y en esta planeación empieza el primer factor, y es el tema del ingreso. Entonces, si yo sé que me voy a mudar de estado, sé que debo tener un colchón por lo menos, ¿cierto? Porque si ustedes se van a mudar de estado porque realmente por necesidad, porque necesito irme, pues van a cometer los mismos errores del primer lugar, ¿cierto? Y es empezar a buscar desde cero todo y por desespero aceptar cosas que son unos no negociables en el momento en el que ustedes están empezando a mudarse. Entonces, ojo a esto, entiendo que hay momentos en los que nos mudamos por necesidad, que decimos, es que Diana, me tengo que ir sí o sí hoy de acá. Por ejemplo, pasa mucho con las personas que están viviendo en lugares que no están cómodos, pasa mucho con personas que están viviendo en lugares donde ya básicamente se les acabó los ahorros y no tienen que comer, y dicen, me tengo que mudar, digamos que ya un tema extremo. Pero si ustedes todavía no han llegado a ese momento extremo, que espero que no lleguen a ese momento para tomar la decisión de mudarse de estado, porque uno no les está funcionando, es que puedan empezar a evaluar el tema del empleo, ¿cierto? Puedan empezar a evaluar y aplicar desde el estado en el que están. Entonces, armar su currículum, empezar a aplicar, contactar empresas, contactar restaurantes, contactar estas empresas de staffing locales que les puedan ayudar a conseguir empleo y a tener entrevistas de trabajo para el momento en el que se vayan a mudar, ¿cierto? ¿Por qué esperar a mudarse para hacer ese proceso que pueden empezar en el estado en el que ya están, del cual vienen y para el cual se van a mudar? Entonces, ¿esto qué les permite? Uno, les permite no aceptar cualquier cosa porque están en un proceso de transición, y dos, les permite establecer límites, ¿cierto? Que no les vuelva a pasar lo que les pasó en el primer estado, y que de hecho si tú estás empezando a mudarte de país, pues que también puedas empezar a buscar esas cosas desde tu país, ¿cierto? Siempre las hojas de vida dicen, me puedo relocalizar en tal ciudad, me puedo relocalizar en tal estado. Entonces es importante que ustedes puedan establecer esta meta de empleabilidad y empiecen a buscar empleo en la ciudad a la que van a llegar. Como número 2, es bastante importante que ustedes puedan establecer un colchoncito si hay la posibilidad. De nuevo, entiendo que no en todos los casos pasa, como en mi caso no pasó. Yo estaba desesperada, me tuve que mudar de estado y me tocó llegar a un estado, pues rápido buscar empleo. Y entiendo
como de nuevo les digo, que puede pasar en la mayoría de los casos. Pero si ustedes están en un caso en donde ustedes dicen, mi meta va a ser mudarme a ese estado en 3 meses, voy a armar un colchoncito para tener que llegar y no tener que emplearme en lo primero que me paguen o en lo primero que me ofrezcan solo porque tengo necesidad, ¿cierto? Entonces, no repetir esos mismos errores que repetimos recién nos mudamos a un estado. Entonces, es muy importante el tema de la empleabilidad. El tema de la vivienda también es importante, ¿cierto? Traten de mudarse en meses que no sean tan congestionados y que de pronto no todo el mundo esté pensando en mudarse. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Junio, julio, agosto son meses en los que todo el mundo se está mudando porque es verano, porque todo el mundo, ¿cierto? Hay apartamentos, hay disponibilidad de apartamentos. Diciembre, que es invierno, en algunos estados es muy difícil conseguir vivienda porque nadie se quiere mudar, porque va a nevar, porque todo el mundo está como invernando. Entonces, eso también es importante que ustedes lo evalúen en el momento en el que se vayan a mudar de estado. Ok, yo me voy a ir quizás para Alaska, pues yo sé que quizás encontrar vivienda en los meses de diciembre, enero y febrero, quizás hasta marzo, va a ser casi imposible. Entonces, armo un plan de reubicación antes de, ¿cierto? Antes de mudarme y antes de decir, me voy hoy, mañana me voy, porque entiendo que los hispanos funcionamos mucho con las emociones, no solamente los hispanos, pero digo que somos más emocionales, funcionamos mucho con, hoy me siento mal y me quiero ir de acá, hoy no quiero esta ciudad y me quiero ir de acá, pero cuando empezamos, al otro día se nos calma la chiripiorca, ya el estado en el que estoy no es tan malo como yo pensaba, ¿cierto? Pero soy de las que piensa que cuando tú tienes esa sensación, esa vocecita que te dice hazlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿cierto? Pero hay que hacerlo con estrategia. Y quizás yo en este podcast y en general en mis historias y en Instagram les hablo mucho de estrategia y planeación porque es la única forma de entender el objetivo, trabajar por él y llegar a él y no fracasar en el intento. No les voy a decir que esto va a ser un proceso exitoso siempre porque posiblemente vamos a tener muchos baches, ¿cierto? Como le diríamos en... En Colombia, policías acostados, ¿cierto? Vamos a tener como muchos, en fin, vamos a tener muchos tropiezos, ¿cierto? El camino no va a ser exitoso completamente, pero les aseguro que va a ser mucho más fácil que llegar a un estado nuevamente sin conocerlo, ¿sí? Entonces, eso es lo segundo, que ustedes pueden establecer en qué momento y armen un plan frente a eso. Ok, yo me voy a mudar en abril del próximo año, tengo todavía quizás 6 meses, voy a ahorrar estos 3 meses lo que más pueda para armar mi colchoncito y mudarme a ese estado. Voy a empezar a buscar empleo para llegar y tener por lo menos tantas entrevistas, ¿cierto? O quizás tener entrevistas desde acá y decir que me voy a relocalizar. Eso es otra opción. Pero que ustedes armen un plan frente a la reubicación nueva. Lo que no puede pasar es que cometamos los mismos errores de la primera reubicación o de la que tuvimos que hacer porque nos correspondió, porque nos tocó y llegamos a ese estado a ciegas, ¿cierto? Porque entonces yo a veces les digo, pues quédense en ese estado, ¿cierto? De nuevo, hablo desde la parte que a mí me correspondió llegar a aceptar lo que fuera. Digamos que si yo hubiese planeado mejor mi ubicación en Estados Unidos, pues muchas de esas cosas no hubiesen pasado. Y se los digo porque no solo me pasó a mí, sino porque lo escucho diariamente en mis asesorías. Estoy cansada de este estado, estoy cansado de este estado, acá no me va bien, es una ciudad muy pequeña, Diana, no me aguanto el clima, acá no pagan bien, que eso es lo otro. Estamos acostumbrados a buscar estados en los que más paguen. Entonces, que me paguen 20, 25 dólares la hora, que eso pues pasa en la parte corporativa. Pero cuando buscamos empleos que nos corresponden a veces al principio, que esto ya lo estamos empezando a cambiar y a mí, hago un paréntesis acá, me alegra mucho cuando los escucho en mis asesorías. Diana, es que por ti aprendí que no vengo a Estados Unidos a hacer lo que me toca, sino lo que me gusta. Vamos cambiando esa mentalidad de poder decir que venimos a hacer esas cosas, ¿cierto? Y vamos cambiando eso en el proceso. Pero bueno, el tema es que cuando quizás estamos llegando a Estados Unidos y que todavía entendemos que es un proceso y que por ese proceso tenemos que pasar, a veces, no siempre, pues buscamos salarios muy altos, ¿cierto? Entonces que me paguen, busco un estado que me pague 18 dólares, que el mínimo sea mayor de 15 dólares la hora. Pero, ¿qué pasa con el costo de vida? No siempre el estado que más paga en la hora es el estado en el que mejor se vive. Porque hagan este comparativo.
puede que a ti en California te paguen $18 la hora, pero resulta que una renta ya no baja de los $2.800 o de los $2.500 en un lugar no tan chévere, ¿cierto? Pero entonces ahora hagamos el comparativo de que te mudas a Texas y el mínimo por hora te lo pueden pagar a $13 la hora, pero con esos $13 la hora tú ahorras, tú con esos $13 la hora tienes libertad, tú con esos $13 la hora puedes ahorrar. Entonces ese es el comparativo que ustedes deben hacer cuando van a escoger un estado. No simplemente guiarse por lo que les van a pagar por hora, sino también por el costo de vida en general del estado y de la ciudad en la que van a vivir. No todos los estados son igual, no todas las ciudades de cada estado son iguales. ¿Sí? Por ejemplo, en el estado de Texas tenemos como 5 ciudades que tienen costos de vida completamente diferentes. San Antonio, Austin, Dallas, Houston, ¿cierto? Diferentísimos, todos. Austin siendo más costoso que quizás Houston, que quizás que Dallas, San Antonio siendo el más económico de todos, pero están en el mismo estado. Entonces eso también evalúenlo. Me voy para Carolina del Norte, ok, va a ser lo mismo vivir quizás en Charlotte que en otra ciudad. Me voy quizás para Ohio, va a ser lo mismo vivir en Columbus que de pronto en Dayton. Dayton creo que es. Sí, va a ser lo mismo, no. Me mudo a la Florida, digamos, porque hay gente que también tiene no negociables. Y sus no negociables, no me quiero mudar a un estado donde hablen inglés. Entonces me voy para la Florida. Entonces comparen. Es lo mismo vivir en Miami que en Fort Lauderdale. Es lo mismo vivir en Miami que en Panama City. Sí, entonces esos son los comparativos que ustedes tienen que hacer. No guiarse sencillamente por el estado, sino también evaluar las ciudades. Porque dentro del mismo estado, las ciudades tienen programas diferentes, políticas diferentes, también pueden tener nivel de empleo totalmente diferente. Entonces esa es otra cosa que deben evaluar. Y todo esto se los digo porque quizás en el proceso de reubicación que yo he vivido, he entendido que no todas las ciudades, como se los decía al principio, son para todo el mundo, pero no sencillamente porque nos guiemos de lo que se gana y cómo se vive, sino porque hay gente que simplemente no se siente identificada con ciertos lugares. Hay gente que vive en San Antonio y odia San Antonio. Dice, yo, ¿para qué me vine a este pueblo? Hay gente que vive en Nueva York, ama Nueva York, le encanta el lifestyle de Nueva York. Hay otra gente que la odia como yo, porque es muy, muy, muy abrumadora. ¿Sí? No todas las ciudades son para todo el mundo. Entonces ustedes evalúen su forma de vivir personalmente, su forma de vivir con la familia, su forma de establecerse y si sí o no, ese sería el estado en el que o ciudad en la que les gustaría llegar, ¿cierto? Pero de nuevo, con una planeación de por medio. No siempre se puede, y les entiendo, les digo, yo viví ese proceso, no siempre pueden establecer, voy a tener las metas súper organizadas, ¿cierto? Hoy voy a hacer esto, mañana. Quizás no siempre se puede planear, pero siempre y cuando esté en nuestras manos hacerlo, es importante que lo puedan evaluar, ¿cierto? Que puedan investigar, que ustedes puedan empezar a seguir. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho que yo me voy a ir para el estado de Texas, San Antonio, ver diferentes puntos de vista de personas que viven en San Antonio, no simplemente a Diana, quizás otra persona que ha vivido en Texas, ¿cierto? Encontrar diferentes puntos de vista y tener la oportunidad de hacer este tipo de comparativos. Es una ciudad que vibra conmigo, es una ciudad que definitivamente no va a vibrar conmigo, el costo de vida, puedo empezar a aplicar empleos desde ya, no, qué tan amigable es con el emigrante. Y esto es otro punto, hay muchos mitos de muchos lugares que lastimosamente satanizan las personas por desconocimiento. Entonces, escucho muy constantemente en Texas odian los inmigrantes. Pregúntenme si a mí alguna vez, bueno, sí, una vez, una vez tuve un ataque racista en donde estudiaba, ¿cierto? Pero ese no es llevo 7 años en Texas y solo me pasó una vez por una persona desadaptada y con falta de información e ignorante frente al tema, ¿cierto? Xenofóbica. Pero pregúntenle a mi esposo si a él le ha pasado. No, nunca le ha pasado. Entonces, no satanicemos ciertos estados o no satanicemos ciertos lugares solo por lo que escuchamos. Porque este mensaje empieza a llegar a muchas más personas y le quitamos la oportunidad quizás a una persona de establecerse y de tener un buen estilo de vida solo porque escuchó un mal comentario de que allá odian los inmigrantes y no los quieren, ¿cierto? Lo escucho mucho de Texas, lo escucho mucho de Ohio, lo escucho mucho de Atlanta, ¿cierto? De Georgia. Escucho mucho eso de esos lugares, pero realmente son cosas que escuchamos en redes sociales que
pero no nos ponemos a investigar, a encontrar testimonios frente a esto. Entonces, eso también es un punto muy importante, empezar a ver los pros y los contra, pero desde diferentes puntos de vista y no quedarnos únicamente con lo que nos dice una persona, ¿ok? Lastimosamente, en Estados Unidos estamos acostumbrados a repetir y no siempre lo bueno, ¿cierto? A repetir lo que dijo la persona con la que yo trabajaba en el restaurante, a repetir lo que esta otra persona me dijo y repetimos mal. La información nunca llega igual, ¿cierto? Entonces recuerdo mucho que cuando yo me iba a mudar al estado de Texas, una persona muy cercana a nosotros, es que no te vayas para el estado de Texas porque allá odian los emigrantes y les hacen el feo y no los quieren, y es específicamente a los colombianos. Y yo dije, madre, o sea, ¿en serio? No, ¿qué tal nos vayamos allá y nos hagan algo? Jamás. La gente de acá, local, demasiado divina. ¿Y qué tal yo me hubiera perdido la oportunidad de vivir en Texas solo por ese mal comentario? Entonces también esto los invita a una responsabilidad, ¿cierto? Quizás ustedes no sean creadores de contenido, ¿cierto? Quizás no estén hablando en redes sociales, pero también tienen una responsabilidad diaria con las personas con las que se comunican en el trabajo, con las personas que se comunican quizás que se encontraron una persona en un hospital y establecieron una conversación. Con ese tipo de personas tenemos responsabilidad, con las personas que nos encontramos a diario, que tanto repetimos de ciertos lugares o ciertos estados en los que solamente hablamos por lo que escuchamos y no por lo que vivimos. Entonces tenemos también una responsabilidad social y comunitaria de poder transmitir no miedo, sino de poder transmitir quizás desde la experiencia cosas reales, pero no cosas que repetimos de los demás. ¿Ok? Entonces, si yo siempre les hablo de la Florida y les hablo de Miami y les digo a mí no me gusta para vivir, bueno, no me gustaba para vivir. Eso es otro punto. Que yo tengo que ser súper sincera con ustedes. Esta vez que yo fui de vacaciones le dije a mi esposo que es diferente se siente Miami cuando tienes dinero. Y no porque seamos los más millonarios, para nada, sino porque quizás llegamos en un punto a Miami que no vivimos cuando recién emigramos. Literalmente yo creo que teníamos $200 en la maleta cuando emigramos a Miami, Florida, ¿cierto? Muy diferente esta vez que llegamos con la oportunidad de poder darnos gustos diferentes. Y yo le decía a Alejandro, qué diferente sería vivir en Miami y establecernos para poder retirarnos. No porque me parezca lo último, sino porque me parece una ciudad muy central, pero específicamente porque tuve un comentario también que me hizo recapacitar mucho en el sentir de Miami es una ciudad no para empezar, pero sí para terminar, y efectivamente, con plata en cualquier lado vives bien, específicamente en esos estados que son tan costosos, la Florida, California, pues se vive muy bien. Entonces, también tenemos derecho a cambiar de opinión, porque los seres humanos somos personas muy cambiantes. Lo que quizás para mí hoy es un no, quizás mañana sea diferente, ¿sí? Y esto lo he aprendido porque en el camino me he encontrado con personas de yo nunca voy a vivir en Ohio, yo nunca voy a vivir en Texas, yo nunca, y terminan viviendo en Texas, en Ohio. Yo estoy mencionando dos estados aquí por un ejemplo, pero terminan viviendo en esos estados porque somos personas que estamos dispuestas a cambiar, pero es muy importante entonces cuidar también lo que decimos y poder entender que todo hace parte del vivir y de la experiencia que tenemos nosotros, porque cada quien cuenta cómo le va en la fiesta. Quizás yo les he hablado muchas veces de Miami no es una ciudad para empezar, por estadísticas, ni siquiera solamente por mi experiencia, pero cuando yo les hablaba de solamente mi experiencia y cuando entendí que tenía una responsabilidad social con ustedes, pues empecé a evaluar si era solo que a mí me pasaba o era muchas personas. Y pues encontré, cierto, que a muchas personas les pasaba eso, que llegaban a Miami y tenían una situación de no quiero estar acá porque no es una ciudad o un estado para empezar. Pero a lo que me refiero es, si ustedes tuvieran la oportunidad de poder escuchar a otras personas también, háganlo, ¿cierto? Quizás yo siempre les hablé, que les decía de Miami, desde mi perspectiva, de cómo a mí me fue. Muchas personas llevan allá 7, 8 años que emigraron quizás al mismo tiempo que yo y les ha ido diferente y les ha ido muy bien. Y les van a hablar de Miami como lo máximo porque a ellos les ha ido bien, ¿cierto? Otra cosa es que siento que estamos en un momento de la vida donde cada vez somos más sinceros frente a lo que pasa en Estados Unidos y eso me encanta. Me encanta. Porque antes no era que las cosas no sucedieran. No era que antes sí existía el sueño americano. Resulta que es que siempre ha sido esto. Lo que pasa es que antes no lo hablaban. Nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros papás,
cuando emigraron, ¿cierto? En ese momento no hablaban de lo duro que era establecerse en Estados Unidos y de la cantidad de barreras que existen para poder salir adelante y los retos que existen para poder establecerse en este país. No es que hasta ahora existan estos retos, siempre han existido, solo que ahora la gente habla de estos retos. Ahora nosotros hablamos en redes sociales, ¿cierto? Y no a modo de quejarnos, sino a modo de mostrar la realidad. Mostrar la realidad no es quejarse, ¿cierto? Yo no les hablo que Estados Unidos es difícil y que cada estado es difícil por quejarme. Les hablo para que entiendan que ese proceso sí existe y que si me pasó a mí, posiblemente si tú lo estás viviendo, le puede estar pasando a otra persona y te sientas acompañado en ese proceso, ¿sí? Pero de nuevo, no es que esto que está sucediendo en Estados Unidos, que pasa estatalmente, solo pase ahora. Siempre ha pasado, solo que antes no se hablaba. Y por eso se idealizaba un país, por eso se idealizaba Estados Unidos, porque pensábamos que eso no pasaba. Y cuando nosotros, esta generación se empezó a dar cuenta que sí pasaban ese tipo de cosas y empezamos a hablar de ello, pues efectivamente es cuando se desmanteló que el sueño americano nunca ha existido como lo pintaban, ¿cierto? Y me desvié un montón del tema, estaba hablándoles estatalmente, pero es para que podamos entender, ¿cierto? Es para que podamos entender cómo planear ese momento de mudarnos a Estados Unidos, de establecer un estado, de poder hacer investigación, de poder hacer planeación y de no volver a cometer. O sea, de verdad que yo escucho personas que se han mudado 4 o 5 veces de estado y digo, ¿cómo? ¿Cómo volvemos a cometer los mismos errores? Porque somos demasiado emocionales. Hoy me siento mal, hoy me quiero ir. ¿Saben qué pasa mucho también con los estados y con las emociones? Cuando, por ejemplo, es invierno y existen estados donde es gris completamente, por ejemplo, Seattle, que no hace sol, que llueve todo el tiempo, pues en este momento uno se siente que todo lo perdió, que esto es lo peor, que me quiero mudar de este estado, ¿cierto? Pero dejamos de ver las oportunidades por enfocarnos en esos pequeños momentos que son terribles y que emocionalmente nos hacen ver terribles, ¿cierto? Yo a veces he dicho, ay, en San Antonio no hay nada que hacer. Los mismos planes, los mismos restaurantes, lo mismo. Pero después recuerdo todo lo que me atrae esta ciudad y la oportunidad que tengo acá de establecerme y vivir bien, que lo aprecio, lo amo y por eso lo comparto, ¿ok? Pero hay gente que odia San Antonio y dice, olvídense, yo no me voy para Texas. Con esto quiero terminar con ustedes y decirles que para establecernos estatalmente en Estados Unidos tenemos que evaluar primero qué es un no negociable en nuestra vida, qué estamos dispuestos a ceder y a no ceder, 1. Segundo, hacer la investigación. 3, no seguir o repetir patrones que no nos han funcionado en el pasado, irnos sin planeación. Y 4, tratar de investigar pro, contra y escuchar bastantes testimonios, ¿ok? Con esto resumo el podcast del día de hoy. Les mando un abrazo gigante. Los quiero mucho y deseenme suerte, por favor, en los comentarios con la próxima semana, la entrada de Eva a la escuelita. Los quiero mucho y si llegaron hasta este momento, por favor, comenten en los comentarios en qué estado están, a ver si nos encontramos con diferentes personas latinas en el estado en el que están. Así que yo estoy en San Antonio, Texas. Ustedes cuéntenme en dónde están. Besitos, abrazos y hablamos en un próximo capítulo de Charlamos Podcast. Bye.